Lo que estamos viendo son, pues nuestra primera aplicación orientada a objetos. Ya hicimos una abstracción que fue un objeto cilindro. La abstracción consiste en identificarlo y luego aterrizarlo o plasmarlo en un diagrama. Y el diagrama, en este caso, ya lo tenemos. El diagrama de clase va a ser algo bien importante, lo vamos a hacer en cada vez que nosotros vayamos a crear una clase, tenemos que hacerlo a través de un diagrama. Bueno, entonces, y el diagrama pues es simple, la verdad es que es simple y a veces por flojera no lo hacemos, pero bueno, por documentación hay que hacerlo en primer lugar, y luego porque ahí queda claramente especificado qué es lo que va a ser atributo, qué es lo que va a ser método. Dijimos que en la parte de arriba va el nombre de la clase, en la parte central van las variables que representan los atributos del objeto. Los atributos definen el estado del objeto porque me dice qué tiene el objeto, ¿sí? ¿Qué tiene? Y la parte inferior, buenos días, pásenle. La parte inferior, ahí ponemos los que son lo que van a ser los métodos, que son funciones, sintácticamente hablando son funciones, y que me dicen qué es lo que va a hacer el objeto, ¿sí? O qué es lo que va a hacer cada objeto que se cree de esa clase. Bueno, ya inclusive hicimos ya codificamos por ahí esto. Vamos a ver, voy a poner por aquí lo que ya tenemos. Hicimos aplicación cilindro es este. Ya definimos nuestra clase, la clase cilindro, en base al diagrama, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro diagrama. Vamos a ponerlo por ahí. Bueno, ahí está nuestro diagrama y vamos a hacer un poco más grandes. Ahí está nuestro diagrama. Muy bien, y luego ya hicimos una aplicación. Inclusive por acá tenemos un ejemplo de un objeto que ya hicimos en código, y eso lo hicimos en la aplicación. A ver la aplicación. Vean cómo aquí ya hicimos este objeto, el cilindro, la lata. Le pedimos al usuario el radio y la altura. Y ojo aquí, le estamos asignando directamente los atributos los datos a través directamente de los atributos. Y esto estamos aquí cometiendo estamos rompiendo una de las reglas básicas de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento, ¿sí? Ya hicimos la abstracción, ya codificamos esa abstracción en una clase, pero no estamos encapsulando nada realmente. Miren, esto que hicimos aquí en código equivale al mundo real. Si, por ejemplo, yo quisiera ponerle gasolina al carro compro la gasolina en un bote y se la quiero echar hacia el carro directamente. ¿Cómo le ponemos la gasolina a un carro? A través de un elemento, de un método que está controlado, porque internamente el tanque está encapsulado, el tanque de gasolina no está a la vista. Esto que estamos haciendo es como si las cosas estuvieran a la vista, como si yo quisiera pasarle la corriente a ese cañón a través de pegar los cables de afuera con los cables del cañón. Es lo que estamos haciendo con eso. Por eso estamos rompiendo una de las reglas de la programación, de las reglas básicas de la programación orientada a objetos. Entonces dijimos, ¿qué es el encapsulamiento? ¿Se acuerdan? Jóvenes, si estamos aquí, ¿qué es el encapsulamiento? O sea, que los datos estén protegidos y nosotros, radio y altura, no los estamos protegiendo. Aparentemente está más fácil así dejarlos, pero es como si les digo, como si nosotros no tuviéramos piel y quisiéramos comer aventando directamente la comida al estómago, que al cabo está más fácil. No, entonces estamos rompiendo una regla básica de la programación orientada a objetos, no estamos encapsulando los datos, las variables. Las variables normalmente deben ir encapsuladas, deben ir protegidas. Lo que debe estar a la vista normalmente son las funciones porque es la interfaz del objeto. Nosotros al objeto lata le vamos a pedir en una aplicación, como ya lo hicimos, que me diga cuánto vale el área y cuánto vale el volumen.
Eso sí debe ser público, pero los datos no deben ser públicos, deben ser privados, ¿sí? Entonces aquí es donde aparece los modificadores de acceso. Ya ven que nosotros en las funciones normalmente le poníamos public, ¿verdad? Yo intencionalmente no lo puse, nada para explicar esto que estoy diciendo. Entonces, los métodos sí deben ser públicos. Y bueno, aunque no fueron públicos, los pudimos acceder. Luego vamos a ver por qué sí los pudimos acceder. Y los atributos deben ser privados en general. Debe haber una muy buena razón para que un atributo lo pongamos público. A veces la razón es flojera, porque, no, pues para poder acceder directamente y esa no es una buena razón. Tiene que haber una buena razón para que un atributo sea público. El atributo debe ser privado. Entonces lo ponemos aquí con la palabra reservada privé, que por ahí ya la hemos visto en algún código, privé. Bueno, entonces aquí voy a escribirlo. Los atributos, o bueno, deben ser por lo general deben ser, no dice pueden, deben ser privados, ¿sí? Porque lo que estamos encapsulando son los datos. Ahí lo que está encapsulado en cualquier objeto que ustedes vean del mundo real son los elementos tangibles, lo que se puede tocar, lo que puede cambiar de estado, pero no están expuestos, sino que se modifican a través de los métodos. Yo para enfocar ese cañón no necesito meterme adentro de la lente y moverle ahí, sino a través de un botón yo le voy moviendo ahí y lo va enfocando. Ese es un método. Pero internamente tiene que suceder en la lente del cañón. Entonces acá también, estos son privados y los métodos, vamos a poner aquí, por lo general, deben ser públicos. Ahora, sí es más frecuente que tengamos métodos privados, ¿eh? Nosotros en los dispositivos, en las computadoras, ahí tenemos muchas cosas que no se pueden mover por fuera. Por fuera tenemos los botones, alguna palanquita, pero si ya quiero mover algo un poquito más delicado del componente, ya como que tiene que ser gente autorizada, gente que le sepa, ¿no? Entonces, sí, los métodos en cierto momento sí pueden ser privados. Por ejemplo, cuando nosotros, allá en mis tiempos que usábamos las impresoras, las primeras impresoras, todas eran de matriz de puntos, no había láser ni de tinta, eran puras de matriz de puntos. Y entonces, cuando nosotros queríamos cambiar el tamaño de la letra pues lo hacemos a través de comandos, no como ahorita, ¿verdad? Era a través de secuencias de escape, pero cuando ya queríamos cambiar cosas más complicadas, en el manual decía, usted abra la tapa, quítele los tornillos y adentro trae un switch. Y esos switches, si los mueve, pasa esto, si lo mueve para acá, pasa lo otro. Entonces, esos son métodos, pero que son privados, porque si los dejan públicos, entonces pueden echar a perder el comportamiento del objeto. Pero en esencia, los atributos deben ser privados y los métodos deben ser públicos. Ahora, ¿cómo lo vamos a reflejar acá en el diagrama? Eso lo tenemos que informar desde el diagrama. Bueno, miren, en el diagrama los elementos privados se pone con un guión, así un guión. Ese guión quiere decir que esto es privado. Y aquí, quiere decir que es privado. ¿Y cómo ponemos que son públicos? Con un signo más. ¿Sí? O sea, este menos que puse aquí, o ese guión, no es una viñeta, no es para separar nada más. No, estamos indicando que con el menos, bueno, vamos a ponerlo, el menos quiere decir que es privado y el más quiere decir que es público. Ahora,
Si ustedes se fijan, pues acá en el código, nosotros aunque a los métodos no le pusimos que eran públicos, los pudimos usar. Y aunque los atributos no le pusimos que eran privados, precisamente porque le pusimos que son privados, también no le pusimos que son privados, por eso sí los podemos usar. Fíjense, si me voy a la aplicación, vean lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder ahora? O sea, ya me limitó, ya está encapsulado, ya está protegido. Está protegido hasta de su propia gente, de su propio... Es decir, los atributos, cuando son privados, no los puede modificar más que un método de la clase. Si fueran públicos, como en este caso, como, bueno, al principio que no les habíamos puesto nada, entonces sí los puede modificar cualquiera y es por eso que el objeto está en riesgo, de que cualquiera llegue y le mueva. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para que estos atributos obtengan su valor? Por cierto, si nosotros no le ponemos un identificador, tiene cierto comportamiento, pero que puede ser confuso. Por eso siempre le vamos a poner aquí si es privado o si es público. Porque si no lo ponemos, en cierto contexto son privados y en otros contextos son públicos. Por eso nosotros siempre lo vamos a poner. Y los atributos generalmente van a ser privados y ya los métodos públicos. Bueno, pero fíjense como aquí ya no puedo acceder a los atributos porque ya son privados. Me dice, el atributo radio es privado, tiene un acceso privado. Entonces no lo puedo usar. O sea, aunque sea mi carro, yo no puedo echarle la gasolina así con un bote. Tiene que ser a través del método apropiado, porque el tanque está encapsulado. Aunque yo sea el propietario del carro, aunque la aplicación sea propietaria de la clase cilindro, no puede hacer uso de los atributos si son privados. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, entonces esto lo voy a poner por acá. Está bien, ahí lo voy a dejar. Voy a tomar otra vez este diagrama. Lo voy a tomar así y lo voy a poner por acá. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer para que podamos darle los datos a los atributos? A través de métodos controlados. Y esos métodos ya los conocemos. Son los métodos get y set. ¿Se acuerdan que yo les dije? Los prefijos get y set nos vamos a topar en muchas, antes les decía funciones, ahora ya les digo métodos. Nos los vamos a topar en muchos métodos, el get y el set. Entonces, voy a poner aquí unas flechas. A ver, una flecha. ¿Está bien? Era una flecha naranja. Los métodos que nos ayudan a obtener información del objeto son los get. Los métodos que nos ayudan a poner información en el objeto, ya lo sabemos, son los métodos set. Entonces, bueno, ahí quedó muy feillillo. No sé por qué ahora, como que la aplicación antes, las líneas horizontales casi las hace automáticas, ahora no, hay que ponerlo con más cuidado. Bueno, ahí está, ¿sí? Los métodos que nos ayudan a poner información empiezan con el prefijo set. Los métodos que nos dan información del objeto, utilizamos el prefijo get. Es un estándar. Yo puedo poner métodos que no se llamen get, que no empiecen ni con get ni con set, pero pues ahí a lo mejor yo le voy a entender para qué son. Pero si cualquier usuario de Java ve un método que empieza con get, automáticamente entiende que es un método que pide información al objeto. Si ve un método que empieza con el prefijo set, automáticamente sabe que es un método que le da información al objeto. Entonces, aquí vamos a poner estos asignan información o, bueno, datos a los atributos. ¿Sí? Y por lo tanto son de escritura. Los métodos set modifican el objeto. Bueno, y los métodos get son, vamos a poner un poquito más para arriba esto.
a poner por ahí. Estos obtienen datos de los atributos. Y son de solo lectura. O sea, no modifican el objeto. Los métodos set cambian el estado, son de escritura, cambian el estado del objeto. Y los métodos, estos no cambian el estado del objeto. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros normalmente vamos a poner un método get y un método set por cada atributo que tenga. Y los vamos a agregar aquí. Aquí. Son métodos, ¿eh? Ok, entonces aquí vamos a agregar, inclusive voy a tener que poner un poquito más para arriba, ahí. Tal vez los más fáciles de entender son los métodos get. El método get radio, vean cómo se pone el prefijo get y luego normalmente se acompaña con el nombre del atributo, no tiene que ser así, pero la mayoría de las veces así va a ser. Y luego aquí se pone el tipo de dato que va a regresar. Este va a regresar un valor de tipo doble. Porque cuando yo al objeto cilindro lata le diga get radio, me va a dar el valor que tiene el radio. Y ese es un valor de tipo doble. Bueno, entonces también vamos a tener el get altura. Es un método, tiene paréntesis. Este me va a regresar un valor de tipo doble. Los valores o los métodos get regresan información del objeto. Y los métodos set ponen información al objeto, por lo tanto no regresa nada. Set radio, este no va a regresar nada. Pero necesita un parámetro que es el valor que se le va a pasar al radio del objeto. Entonces aquí necesitaríamos un parámetro que yo voy a llamar R, va a ser de tipo doble. Así quedaría. Estas son las firmas de los métodos, ahorita los vamos a agregar al código. Entonces, aquí el set radio va a recibir un valor y ese valor se lo va a poner al objeto dentro del atributo radio. Y lo mismo va a pasar con ¿quién? Con el set altura. Va a recibir un parámetro que yo voy a llamar h de tipo doble y este método no regresa nada, por eso es ¿sí? Entonces le vamos a ir agregando elementos a nuestra clase y muchos de ellos son parte de cómo se puede manipular ese objeto en una aplicación. Digamos que los métodos de calcular área y calcular volumen son los métodos que, pues, de cálculo, de proceso, los que me ayudan a resolver un problema. Pero los demás que estamos poniendo ahorita y que vamos a poner después son para poder manipular adecuadamente el objeto. Bueno, entonces aquí vamos a agregar esto, ¿sí? A ver, esto lo pongo por aquí. Y este lo ponemos por acá, ¿sí? Voy a poner ahí el diagrama y luego vamos a codificar. Me voy aquí al código y me voy a regresar a cilindro. Aquí me marca error. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de los métodos set radio y set altura. Todavía no los tenemos esos métodos. Vamos a ponerlos por aquí. Fíjense, normalmente yo pongo siempre en este orden. Primero los atributos y luego los métodos get y set. Y luego ya los métodos, estos métodos que ya tenemos, yo les llamo métodos de proceso o cálculo. Porque esos métodos son los que le dan una utilidad al objeto. Y los que vamos a empezar a poner son como de complemento para poder utilizar apropiadamente el objeto en muchos contextos. Bueno, entonces vamos a poner aquí métodos get y set. Vamos a poner primero los métodos get. Bueno, los voy a tomar de aquí, ¿eh? Todos son públicos. Es public. Y luego, aquí en el diagrama es la manera general en cómo se describe, porque es para cualquier lenguaje de programación.
Y ya cuando estemos en el lenguaje en particular, pues ahí vemos cuál es su sintaxis. Aquí lo único que me está diciendo es que hay un método que es público, que se llama getRadio, y que no va a tener parámetros y me va a regresar un valor de tipo doble. Eso lo tengo que reflejar yo acá. Public doble, va a regresar un doble. Se va a llamar el método getRadio. No va a tener parámetros. Y lo que va a hacer ese método es regresar. Acuérdense que cuando estamos codificando dentro de la clase, es como si estuviéramos adentro de un objeto, de cualquier objeto de esa clase. Entonces, este getRadio se trata de que le regresemos a quien me está pidiendo ese método, que regresemos el valor del radio. Nada más le daríamos así, return radio. Luego, vamos a agregar el método ahora que regresa a la altura. Public doble get altura. Vean como el nombre del método, yo le puedo quitar el get, o le puedo obtener, en lugar de ponerle get altura, le puedo poner obtener altura, porque está en español. Porque, no, es que get altura queda así como pocho, ¿no? Así como en inglés y en español. Sí, pero el estándar es para todos los programadores de todo el mundo. Entonces, el get me indica que este método me va a regresar algo del objeto, algún elemento, algún valor de una propiedad, de un atributo. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer este? Va a regresar la altura. Radio y altura son atributos de mi clase. Aquí los tenemos, los atributos. Y ahora vamos a agregar los métodos set. Bueno, método set, public, y luego no va a regresar ningún resultado, por eso son void. Void, y ¿cómo se va a llamar? Set radio. El propósito de este método es traer una información como parámetro y esa ponérsela al radio del objeto. Ya ahorita, pues, cuando utilicemos en la aplicación el objeto, ya vemos ahí cuál de los métodos nos sirve para qué casos. Bueno, entonces, por eso aquí yo necesito un parámetro de tipo doble, está indicado aquí, dice que se llama R, y lo único que va a hacer aquí es tomar esa R y pasársela al radio del objeto. El radio es igual a R, es lo único que va a hacer. ¿Sí? Y vamos a ver también aquí public void, vamos a agregar el método que nos va a permitir poner un valor a la altura del objeto. Ahorita estamos dentro de la clase, estamos diseñando lo que se va a poder hacer con todos los objetos de esta clase. Aquí sería set altura. Y doble h. Se pueden llamar igual los parámetros que los atributos, pero para entenderlo mejor necesitamos ver un detalle que todavía no llegamos a eso. Por eso, ahorita los atributos tienen un nombre y los parámetros tienen otro, ¿sí? Y aquí no hay confusión. Aquí le diríamos la altura es igual a h. Fíjense, ¿qué pasaría si yo hago esto? ¿Qué pasaría ahí? No marca error, lo cual no es tan bueno. ¿Pero qué estoy haciendo ahí? La idea del método es que llegue una información altura 10 y ese 10 pasárselo a la altura del objeto. Pero aquí no estamos haciendo eso. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos pasando al parámetro h lo que vale la altura. Entonces no está cumpliendo el propósito. La idea es que este dato llegue y se lo asignemos al atributo del objeto. Pues aquí hay que tener cuidado porque a veces lo hacemos al revés y luego no nos sale nada porque pues no está llegando la información al objeto. Pues aquí le diríamos altura es igual a h. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a regresarnos a la aplicación. Y aquí donde nos marca error, pues es que no podemos usar directamente los atributos porque ya son privados, ya están encapsulados. Bueno, entonces la idea es este radio de la lata pasárselo al objeto lata. Pero ahora sí ya tenemos un método, que ¿cómo se llama? Ya estamos fuera de la clase. Nos olvidamos de la clase y nos ubicamos en los objetos que van a hacer uso de los métodos de la clase. Entonces, ¿aquí qué sería? Lata.qué. Quiero poner set radio y me pide un parámetro y le digo, pues el radio de la lata. ¿Cómo va a funcionar? Yo le pido al usuario el radio de la lata y lo guardo en la variable radio lata.
Luego, el objeto que creamos previamente por acá, a través del método setRadio, le paso ese radio de la lata que había guardado en la variable. Este radio de la lata se le va a pasar como parámetro y cuando se ejecute ese método, setRadio, radio lata va a llegar aquí a R y a R se le va a pasar a radio. Entonces, digamos, el resultado final es que lo que me dio el usuario desde el teclado ya le llegó al objeto y de una manera controlada, de una manera a través de métodos que nos proporciona el objeto. Y aquí vamos a hacer lo mismo con la altura. Set altura, le vamos a pasar no el radio, sino la altura. ¿Sí? Los métodos no hay problema, los métodos son públicos, está bien porque con eso yo le voy a preguntar al objeto cuánto vale su área y cuánto vale su volumen. Entonces ya con esto nosotros lo ejecutaríamos. Radio de la lata, no sé, le voy a poner 4, una lata más grande y una altura de 15. Y ya me da el área de la lata y el volumen, ¿sí? Bueno, entonces esto es bien importante porque miren, muchas veces, inclusive ya lo mencioné hasta por flojera, no, pues no, pon los públicos los atributos para que no tengas que poner los get y los set. Qué flojera poner tantos métodos. No, hay que, entonces, porque les digo, estaremos rompiendo con uno de los elementos principales de la programación, de las reglas principales de la programación orientada a objetos, en que los atributos son los que deben estar encapsulados. Bueno, entonces, ahora, creo que queda claro para qué utilicé el set radio y set altura, pero me pueden decir, bueno, pero a lo mejor el get radio y get altura no son tan necesarios porque es una información que yo le pedí al usuario y ya la conozco. ¿Okay? O sea, aunque yo de momento no le vea una utilidad a cada get y a cada set, hay que poner el get y el set de cada atributo. Va a haber casos especiales en donde un atributo no deba llevar un set, por ejemplo, pero ya veremos esos casos. En lo general, cada atributo debe tener su get y su set. Bueno, porque fíjense, ¿qué pasaría si yo hago aquí, estoy en la aplicación, ya tengo el random, no tengo el random. Voy a crear otro objeto, ya creé el de la lata, ¿sí? Voy a crear un objeto bote, también es de tipo cilindro. Entonces le voy a decir, cilindro, voy a crear otro objeto. Ahora va a ser el bote. Es igual a new cilindro. Así es como creamos todos los objetos. Y ahí nos muestra un método. Este bote, ¿qué radio y altura tiene en este momento? Si se está ejecutando. Porque yo ya tengo dos objetos, una lata y tengo un bote. Yo puedo crear muchos. El molde es la clase cilindro. Bueno, pero yo pregunto, bote, ahorita, ¿qué radio y altura tendría? ¿Qué valor? Ceros, ¿verdad? Tendría ceros. Bueno, yo le voy a asignar valores, pero aleatorios a radio y altura. Entonces voy a crear por aquí un objeto de la clase random. Esa es la clase, ese es mi objeto. Así, ¿verdad? Estamos creando un objeto de la clase random. Pero como es una librería que no está en mi proyecto, hay que agregarla. Muy bien. Entonces, ahora le vamos a asignar valores aleatorios al bote. A ver, le voy a decir bote.set radio y le voy a pedir al objeto azar punto que me ponga un valor nextIn entre 5 y 20, por ejemplo. ¿Sí? Un radio entre 5 y 19. 21 para que llegue hasta el 20. Y le voy a poner al mismo bote una altura de también una altura un poquito diferente, azar punto next in, vamos a ponerle de unos 10 a unos 50, ¿sí? Y entonces vamos a pedirle que nos muestre el área y el volumen del bote ahora. Ok, entonces le diría yo aquí, ¿verdad? System
área del bote. Porque ya tengo dos objetos, la lata y el bote. Y aquí le voy a decir, ahora al bote le voy a pedir su cálculo del área. Y ya tenemos ahí. Y vamos a hacer lo mismo ahora para el volumen. Volumen, sí, bueno, se supone que es del mismo bote. Le voy a decir al bote que ahora me calcule el volumen. Ya está. Tengo ahorita dos objetos, el objeto lata y el objeto bote. Yo aquí, pues voy a poner otro diagramita por aquí, ya quedó todo amontonado, pero bueno. Este diagrama va a corresponder al bote, es otro objeto. Va a tener su propia base, su propia altura. Cuando creamos el objeto, pues aquí tenía 0 y 0. Pero cuando ya le dijimos que asignara a través de los métodos, que asignara de manera aleatoria, ¿quién sabe qué número haya quedado ahí, verdad? Ok, vamos a probar eso. Vamos a decir así. Radio de la lata, no sé. Ahorita lo que me interesa es el bote, ¿no? Dice que el área del bote es y el volumen es... De la lata yo conozco el radio y la altura porque pues, el mismo usuario me los proporcionó. Y ya, calculó el área y el volumen. Pero del bote, ¿cuánto vale el radio y la altura? ¿Cómo le hago para saber cuánto vale el radio y la altura del bote? Con el get, ¿verdad? Nosotros en la vida real, ¿dónde podemos ver métodos? A ver, en un automóvil, que es un ejemplo recurrente. En un automóvil, ¿dónde podemos ver métodos get? Para obtener la señal que lleva. Todo el tablero son puros métodos get. Porque ahí me dice, fíjense, yo para saber cuánto le queda de gasolina, ¿a poco me meto y ahí la mano a ver hasta dónde me llega? O sea, sería una manera muy arriesgada, muy complicada de saber cuánto le queda de gasolina. Entonces me proporciona un método get que va y checa y me lo pone de una manera bonita ahí cuánto me queda de gasolina. Todos los elementos del tablero son puros métodos get, porque me está diciendo el estado que guarda el objeto, que en este caso es el automóvil, para que yo esté revisando si no anda algo mal. Entonces, bueno, aquí primero que todo le voy a poner un brinco de línea. Y ahora le voy a decir quiero que me diga cuánto vale el radio y cuánto vale la altura, porque no lo sé. Entonces le diríamos system radio. Bueno, radio se supone que todos estamos en el bote. Todo lo estamos haciendo sobre el objeto bote. Entonces ya le diría bote.get. Vamos a ver los get que tiene. Get radio, ahí está el get radio, ¿eh? Y lo mismo le diríamos system altura. Bote.get altura. ¿Sí? De esa manera sabríamos qué número aleatorio se le asignó al objeto. Entonces ya lo probamos. Ahora sí, del bote me dice que este es su área, este es su volumen, con este radio y esta altura. ¿Sí? Entonces, normalmente los métodos que más utilizamos son los set, porque pues si vamos a resolver algo con un problema, con una clase, hay que alimentar al objeto, ¿verdad? Con datos, y esos se alimentan a través de los métodos set. Pero los métodos get en muchos momentos también los necesitamos, entonces hay que ponerlos siempre. Bueno, fíjense, voy a poner aquí ahorita, bueno, un brinco de línea. Lo que estamos viendo hoy, pues, es el encapsulamiento de los atributos. Hay que ponerlos privados. Por lo tanto, nos hacen falta métodos para poder modificar esos atributos, son los métodos set, y métodos que nos digan cuánto valen esos atributos, los métodos get. Y eso lo vamos a hacer en todas las clases que creemos.
vamos a agregarle esos métodos. Ahora lo que quiero hacer es esto, miren. A ver, voy a darle salida a los objetos así directamente. Le voy a poner botes más aquí lata y le voy a poner aquí lata, ¿sí? Y luego voy a poner nada más para ver qué nos muestra. Y aquí le voy a poner bote. Y aquí le ponemos bote. Le estoy dando salida al objeto, no a un método del objeto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos Java convierte a cadena cuando tiene un signo más cualquier otro tipo de dato si un operando es cadena? Entonces, por ejemplo, aquí esta es una cadena y lata no es una cadena, lata es un objeto de la clase cilindro. Pero Java lo va a convertir a cadena de todos modos. Lata la va a convertir a cadena, pero ¿qué me va a mostrar en esa cadena? Vamos a checar. Bueno, aquí lo tengo que estar capturando. Esto es lo que quería que vieran. ¿Qué me está mostrando lata y bote? Esto es el nombre del paquete y esto el nombre de, bueno, junto con el nombre de la clase, y esto es como una especie de dirección de memoria en donde está el objeto. Entonces, me está mostrando información importante para el objeto, pero tal vez no relevante para nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quisiera que me mostrara si le doy salida a un objeto? Normalmente lo que quiero que me muestre son los valores de sus atributos principales. Y si son poquitos, pues todos. En este caso nada más son dos, radio y altura. Entonces, quisiéramos que cuando le damos salida al objeto, que nos mostrara cuánto vale su radio y cuánto vale su altura. Aparte de que ya tengo los métodos get. Ahorita la aplicación que estamos desarrollando pues son puras pruebas. Realmente para un usuario final no le sirve mucho lo que estamos haciendo. Estamos probando, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense. Me voy a la clase cilindro y vamos a agregar un método especial que también lo vamos a utilizar mucho. Ese se llama método toString. ¿Sí? Método toString. Lo voy a poner antes de los métodos de cálculo. Aquí voy a poner método toString. Método estándar que normalmente muestra los valores de los atributos, ¿sí? Ya, si tuviera muchos atributos, pues va a poner nada más los más importantes. Bueno, inicialmente voy a codificar este método así. Se pone la palabra public. El hecho de que diga que es estándar es que es un método que ya existe. No es un método nuevo. Todos los métodos que nosotros agregamos aquí son nuevos. Son nuevos para la clase. Pero este método que vamos a agregar no es nuevo. Ya lo tiene Java desde el inicio. Bueno, la firma tiene que ser esta. String to string. Así. Y vean un detalle que aparece del lado izquierdo. Si pusimos correctamente el nombre del método tal y como yo lo estoy escribiendo, del lado izquierdo va a aparecer una nota que dice override. Cuando aparezca la nota override, quiere decir que ese método ya existe y nosotros lo vamos a reescribir. ¿Cómo que ya existe? ¿Sí? Porque miren, por ejemplo, acá cuando yo le digo bote punto, antes de que yo pusiera el toString, bueno, es más, lo voy a quitar. ¿Para qué lo voy a quitar? Ahorita lo pongo. A ver, vamos a quitar esto, ¿sí? Y entonces, si yo quiero hacer uso de bote punto, vean como aquí el método toString ya está. O sea, aunque yo no lo ponga, ya está el método. Y hay varios que ya están. Pero el que más vamos a usar de todos los que ven ahí, que no pusimos nosotros, pero que ya vienen, es el método toString. ¿Sí? Bueno, el método toString me regresa un string.
Obviamente, bueno. Vamos a, ahora sí, a codificarlo. Inicialmente le voy a poner así un mensajito. Le voy a decir aquí, public string to string. ¿Sí? Bueno, debe aparecer aquí override, si no, no estamos codificando el método correcto. Por ejemplo, si yo me equivoco y le pongo la T con mayúscula, ya ese método ya no es el que estoy diciendo, ya no es el método estándar. Tiene que estar así. Bueno, y le voy a poner aquí un mensaje, tiene que regresar una cadena. Le voy a decir, return, hola, soy un cilindro. ¿Sí? Ya, le puse eso. Y vamos a regresarnos a ver qué hace aquí. Lo ejecutamos, le ponemos cualquier valor aquí. ¿Y qué me dice? ¿Sí se fijan que yo no mandé llamar el método toString? Sin embargo, me está saliendo lo que dice el método toString. Bueno, ¿por qué razón? Yo dije ahorita, cuando Java ve un más y hay una cadena en un operando, el otro dato lo convierte a cadena, sea lo que sea, entero, doble, primitivo, no primitivo. Este objeto lo está convirtiendo a cadena. ¿Cómo convierte un objeto a cadena? Mandando llamar el método toString. ¿Sí? Acuérdense siempre de eso. Para convertir un objeto a cadena, se manda a llamar el método toString. ¿Sí? Y el método toString, pues trae un mensaje que dice, hola, soy un cilindro. Por eso aquí, aunque yo no lo ponga, da lo mismo que lo ponga o no lo ponga. Aquí se está mandando llamar por la conversión que está haciendo el más. Pero inclusive, miren, aunque yo no haga esto, ahí, si yo lo ejecuto, de todos modos dice, hola, soy un cilindro. Y aquí me pueden decir, pero es que aquí no hay un más que lo convierta a cadena, como acá. Acá Java dice, aquí hay un más, este es una cadena, este lo voy a convertir a cadena. Y lo va a convertir a cadena mandando llamar el método toString, aunque nosotros no lo pongamos. Pero acá, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, hay que recordar que el método println, ya no estoy diciendo función, el método println, todo lo que le llega lo convierte a cadena. Todo lo que llega. Entonces, este lo convierte a cadena mandando llamar el método toString. Pero, pues no nos interesa mucho que diga soy un cilindro, ¿eh? Sino que nos muestre los valores de sus atributos. Es lo que generalmente vamos a poner aquí. Vamos a decirle, vas a regresar. Lo que dice ahí en el comentario, muestra los valores de los atributos. Le vamos a decir aquí, radio, ahora estamos dentro de la clase, radio, y le voy a concatenar aquí la variable o el atributo radio, más. Como estamos dentro de la clase, tenemos acceso a los atributos. Aquí sería altura, pongo aquí, y le concateno la variable altura, o el atributo altura. Entonces, cada vez que se mande llamar directa o indirectamente el método toString, nos va a mostrar los valores de los atributos, porque es lo que estamos codificando. Lo que codifiquemos aquí es lo que nos va a mostrar. ¿Sí? Entonces, si me regreso a la aplicación para hacer uso de este método, aquí de una manera directa, aquí de una manera indirecta, y vamos a ver qué sucede. Ahora sí, me está diciendo, este lata.toString manda a llamar el método, y la lata tiene 4 y 10, que son los valores que yo capturé, ¿verdad? 4 y 10 por aquí, 4 y 10. Y este 10 y 20, pues son los valores del bote, que esos se generaron aleatoriamente. Pero ya me está diciendo aquí cuánto es el radio y la altura de cada. Entonces, lo que vimos hoy es, los atributos los tenemos que poner privados. Los métodos los debemos poner públicos. Si hay excepciones, hay que analizarlas muy bien. Luego, por cada atributo vamos a poner un método get para que regrese el valor del atributo y un método set para que ponga un valor al atributo. Ya la aplicación sabrá en qué momento los usa. Y codificar el método toString para que nos dé información relevante del objeto. Normalmente esa información relevante es el valor de los atributos. Si fueran muchos atributos,
pues de los principales, ¿verdad? Bueno. ¿Dudas, preguntas? Le vamos a seguir agregando más cosas a la clase. Ahorita por eso yo tomé un ejercicio que ya habíamos hecho, en donde pues ya no le estamos pensando mucho en qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, porque esto de los get y los set y del toString se lo vamos a aplicar a todas las clases que creemos. Automáticamente lo vamos a tener que hacer, ¿sí? Y algunos otros elementos que vamos a seguir viendo, pero eso será a partir de mañana.